Estos son inventos de él. Genial. Inteligencia artificial. Bien, hay que hacer un buen uso de la inteligencia artificial. Y es cámara de acción. Está bueno. Me gustó, me gustó. Con todo, ¿eh? Con todo. No dejó nada afuera. Muy bien, bienvenida Lorena. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes y muchas gracias por, bueno, la invitación a formar parte de este espacio tan lindo que tienen. Buen día. Bueno, Buen día. muchas gracias Lorena. Vamos a presentarla como corresponde a Lorena Josami. Ella es licenciada en Comunicación Social, técnica en Producción Audiovisual, maestranda Sí, estoy haciendo una maestría. en Comunicación audiovisual digital. Comunicación En la audiovisual Universidad Nacional de digital. Quilmes. Es profesora de la carrera de licenciatura en periodismo, en humanidades, es realizadora audiovisual, tiene varias producciones, entre ellas largometrajes, sitcoms, si no me equivoco, series, ¿no? Series largos, ¿Cuál es, cortos, cuál es, medios. cuál es, cuál es de todo esto que hiciste que a todos los debes querer mucho, estas producciones? Que por decirlo como se dice comúnmente, ¿no? Son tus hijes, Sí. pero puntualmente, ¿cuál es la que más te gusta? Ay, bueno, creo que cada una tiene su valor especial, ¿no? De acuerdo al momento de la vida y creo que he disfrutado de todas y no sé si podría elegir si tengo una favorita. Ah, ¿no? ¿No podés? No. Quizás Bueno, en este está bien. momento el documental del Zoco de la Buriburi es En el este que momento, tengo ¿no? más Claro. presente. Claro. El Zoco de la Buriburi Sí. es una producción de Lorena y otras personas más, ¿no? Bien, bueno, Lorena va a estar aquí todos los lunes con su columna de cine. Nos va a hablar de cine. ¿De qué nos vas a hablar? A ver, contanos vos. Bueno, un poco la idea es acercar el cine en todas sus formas, el cine en sus distintas manifestaciones, pensar un poco en ese cine que no vemos tanto, que no tiene tanta llegada, en el cine argentino, que es tan importante de que empecemos a conocerlo más, ¿no? Y que podamos disfrutar del gran talento de nuestras realizadoras y realizadores. Y bueno, también de nuestras realizadoras, ¿no? Pensar en este cine que no necesariamente está hecho en un gran centro de producción o en los epicentros donde se da el cine más comercial o que tiene más acceso, ¿no? a recursos, y pensar un poco en un cine que salga desde las regiones, con más identidad, desde las provincias, hecho por mujeres y disidencias y diversidades y otras perspectivas y otros puntos de vista que le aportan diversidad a nuestra cinematografía. Bien, bien, vamos a encontrar eso en la columna y también... Eso, y también, bueno, lo que se está viendo en el momento, lo que está en las plataformas, lo esas que... sugerencias, esas cosas. Perfecto. Un poquito de todo. El Muy cine es bien. cine. Bueno, vamos a escuchar entonces lo que has preparado para hoy. Sí, hoy les quería contar, bueno, vamos a tratar de sumergirnos un poquito en la historia y la filmografía de una directora que no siempre ha ocupado el centro de las conversaciones en el cine argentino, porque no ha sido muy difundida. Una directora argentina que merece un lugar destacado. Se trata de Blas Talá. Es una... Quizás no les suene, porque también es un nombre... Ella es una inmigrante. De paso te muestro aquí el librito, porque hay una bibliografía. Una bibliografía que es una biografía recientemente editada por Candela Bey y Martín Pereira, que son dos investigadores que trabajaron en su obra, contando a través de cartas rescatadas la historia de esta cineasta que fue la primera directora en hacer un largometraje en Argentina durante el cine sonoro. Ajá. ¿Sí? Estamos hablando más o menos de las décadas del 60, de los grandes directores como los directores de la generación de los 60, y ella trabajó con la mayoría de estos directores reconocidos
Obviamente no está acreditada porque no figura en los créditos. En esta época las mujeres no figuraban en los créditos. De hecho, a ella le llevó 15 años. O sea, le tocó trabajar en los estudios más grandes y con los directores más grandes de la industria. Sin embargo, le llevó 15 años a hacer su primer largometraje, a pesar de haber sido una de las directoras más formadas en el país en ese momento, porque ella venía de Roma, y, emigró durante la época del fascismo y bueno, fue perseguida también en la escuela de cine de allá. Emigró a Argentina y conoció a Catrano Catrani, que es otro director de cine, que fue su esposo, que sí llegó a ser reconocido y a trabajar en la industria, a pesar de, bueno, de la situación de inmigrante, porque ellos no eran, digamos, gente con recursos, sino que más bien eran personas que eran clase trabajadora, y eso se nota mucho en sus cartas y en su historia. ¿Ella, ¿Sí? hija de inmigrantes? Claro, ella viene, era de Croata. origen, claro, viene de Yugoslavia. Lo que era Yugoslavia en ese momento, claro. Y encuentra, digamos, su lugar en Argentina, como muchos inmigrantes en ese momento. Ajá. Era una época en la que la mayoría de los directores argentinos eran extranjeros. Bien. Sí, ella pertenecía a una generación en la cual, bueno, los hombres se juntaban en los cineclubs a hacer cine, a pensar proyectos, y las mujeres no, por una cuestión de división de los sexos, que las mujeres se quedaban en la casa y tampoco compartían con los círculos y los circuitos, y los proyectos creativos surgían de ahí, y ella, que era la que tenía la formación, los ayudaba como asistente, les dirigía las partes difíciles, porque ella era la que sabía. Pero invisible, digamos. Pero, No por aparecía. supuesto, invisibilizada, Uh-huh. como muchas otras tantas mujeres que están en su trayectoria siempre, y hoy en día también. Y aún, en es su como que traje- aún, perdón, no, sí. No, sí, que me decías que aún... Que se mantiene. aún sigue invisibilizada, ¿verdad? Siendo que es la primera mujer en dirigir un largometraje sonoro en la Argentina. Ay, sí. Todavía hay muy poca Se me información. ocurre, ¿no? Por eso este libro es muy valioso. Se llama Estamos hablando, Lorena Josami está hablando de Vlasta La. Así es su nombre artístico, porque su nombre es más largo. Así es su nombre, y en realidad ella es un nombre de soltera, porque su Ajá. apellido es de Catrani, porque ella era la mujer de Catrano Catrani. Sin embargo, para filmar utilizaba su nombre de soltera. Que eso también era muy, digamos, era disruptivo en la época, Claro, ¿no? Querer tal sostener, cual. querer mantener el apellido. Incluso en la búsqueda de sus producciones también era muy difícil encontrarla. Hay detalles en relación a su nombre y a su identidad que son bastante decidores de esta situación, porque, por ejemplo, ella en su acta de defunción figura ama de casa o casera, algo así, no figura cineasta ni realizadora. En sus cartas ella conversa con su hermana y le habla mucho de lo que es el cotidiano, de lo que es atender una casa, y le cuenta que a ella le gusta filmar, que le gustaría estar filmando, y siente culpa por desatender a su hijito, por el trabajo. Hay toda una cuestión que está muy marcada su condición de género en su trayectoria. Y bueno, este libro que yo les quería recomendar, Por ser mujer, de Candela Bey y Miguel Pereira, que son dos investigadores que han trabajado sobre su obra, se llama justamente así porque ella contesta en una entrevista cuando le preguntan por qué tardó 15 años en hacer su primer largometraje, y ella contesta: por ser mujer. Ajá. Y de ahí viene el nombre de esta biografía, que hace todo un recorrido por su trayectoria y por todas estas cuestiones personales que inciden en su obra. Bien. ¿Y qué películas se puede mencionar de Vlasta La? Ella logró hacer 2 largometrajes, Ajá. nada más. Uno de ellos, y el primero, fue Las Furias, que es una película muy interesante. Se la puede encontrar en internet, online, o sea, está liberada. La copia es de muy mala calidad todavía, pero se la está restaurando. Y cuenta la historia de un grupo de mujeres que, bueno, tienen una vida opresiva, ¿no? En el contexto de la época,
Y son todas mujeres relacionadas con una figura masculina, que esto ya le da el signo a la película, porque la película empieza con un hombre que desaparece, que se desvanece, que se va de una casa, que es el hombre que las mantiene, y después quedan la madre, la esposa, la amante, la hija, o sea, todas las mujeres relacionadas con esta figura masculina que se va, interrelacionándose en una mansión así en decadencia, y ahí es donde se empiezan a generar las relaciones estas entre las mujeres que marcan mucho las cuestiones de cómo las mujeres se vinculan entre sí o con la sociedad y con el contexto también, ¿no? Con la época. Hay actrices conocidas en esta película. Estoy viendo acá, por ejemplo, Olga Zubarry. Olga Zubarry es una actriz conocida. Sí. Era el elenco de esa película, era las mejores actrices de la época. Y bueno, el trabajo que Plasta como directora hizo con ellas también fue muy importante. Y bueno, la película tuvo un impacto. Lo que tenía también es que el guión, de alguna manera, entraba mucho en las distintas capas psíquicas de los personajes y tenía escenas disruptivas para la época, ¿no? Porque hay una escena en la que, bueno, exploran mucho la sexualidad femenina, la cuestión de los deseos de las mujeres, la cuestión de mostrar a las mujeres también como seres complejos, no solamente como buenas o malas o dentro de los arquetipos típicos en los que se muestran a los personajes femeninos en las películas. Y bueno, mostrar, por ejemplo, una mujer que pueda ser especuladora o mala o que esté en conflicto con la madre o que esté en conflicto con la hija o mujeres diciendo cosas como, bueno, a mí no me interesa el matrimonio, quiero solamente, no me interesa el amor, me interesa el dinero, o sea, el cinismo y las distintas complejidades de las relaciones Era humanas. disruptivo. Era disruptivo con los estereotipos de la época de mujer. Con los estereotipos clásicos e incluso hoy, porque hoy también seguimos pensando que muchas veces en los discursos feministas se tratan de mostrar a las mujeres como buenas y en realidad es mostrar a las mujeres como humanas. Y hay, en otra de las películas de ellas también hay mucho de esta cuestión de mostrar las diferencias de clases, de mostrar, por ejemplo, ella tiene otra película que se llamó Las Modelos, que es la última, que es una película que muestra un poco la industria de la moda en Argentina en ese momento. O sea, se trata de un grupo de modelos de mujeres trabajadoras que ellas buscan relacionarse con aristócratas para pasar de clase trabajadora a ser, ellas dicen, para pasar de ser modelos a clientas. Y hay una escena que es bastante decidora quizás de esta cuestión de las clases, donde una de las actrices, de uno de los personajes, mejor dicho, le dice a otra que la cuestión de la igualdad entre los sexos es una cuestión, funciona solamente para las ricas, ¿no? Ahí está planteando la cuestión de la interseccionalidad, o sea, cuestiones que en el feminismo están muy vigentes ahora, pero que bueno, en ese momento no estaban en las pantallas, no sé si están ahora también, no estaban en las pantallas de cine, no estaban en los discursos, no estaban en las historias, ¿no? O sea, en estas dos producciones vemos cómo ella vuelca tal vez cosas que a ella le ha pasado o su vida misma a ponerle a la mujer con su protagonismo, ¿no? En sus filmografías. Sí, sí. De hecho, en Las Modelos, que es la segunda película de ella, es una película que, bueno, ella fue modelo, que tiene muchas características así autobiográficas. En su momento ella y la hermana vivieron de eso. Ella tenía una relación muy fuerte con la hermana. En toda la biografía se ve como en las cartas ella añora la relación que tenía con su hermana. Su hermana se queda, no vive en Argentina, se queda en el extranjero y sigue siendo modelo, sigue viviendo de otra cosa. En esta película, por ejemplo, trabaja Fabio Serpa y aparece Marta González. ¿En Las Modelos? En Las Modelos. Sí, Las Modelos es una de las más lindas. No, y la otra que mencionaste, Las Furias, Las Furias. la música es de Piazzolla. Sí, eso estaba por comentar. Ajá.
tiene un elenco impresionante y una música, o sea, estilísticamente la película es muy buena en cuanto a las actuaciones y en esto bueno, ¿Y se la pasaba en los cines de Buenos Aires o era más under? No, sí se la pasaba en los cines, era una película de estudio, Ajá. no tuvo muy buena crítica, o sea, la crítica le pegó mucho también por considerarla demasiado femenina. Hay un crítico que la, la tacha a la película de densamente ovárica. Ah, Bueno, después tiene una escena que, como les decía, que está muy relacionada con la sexualidad femenina, que no sé cómo no pasa cómo pasa la censura, De la quizás los época. censores no se dan cuenta de qué Capaz que qué es lo agarró. que estaba pasando en la escena. Pero en el exterior sí es censurada también, o sea, fue muy difícil la distribución de la película. Bueno, la exhibición y la Em, distribución de las películas que no son tan convencionales siempre tienen el dificultades. circuito seguramente llegó así a los cines de Buenos Aires y ahí quedó. Claro. No sé si habrá llegado a alguna provincia. Sí, bueno, eso. Eso. Quería preguntar, bueno, vos las recomiendas, pero ¿y dónde se las puede encontrar? Se las puede ver online, en YouTube están. Ajá, ¿están Así en que YouTube? son accesibles las dos Bien, pelis, sí. gratis, YouTube gratis. De modo gratuito. El libro es súper recomendable, también se puede comprar online. No sé si está en Santiago en alguna librería todavía, pero bueno, hay un proyecto de documental sobre la vida de Blas Talá, que también lo Ajá. están haciendo estos dos realizadores e investigadores, que son Candela y Miguel Pereira y Candela Bay. Están online ellos en una página que se llama Documental Blas Talá, o sea, en una página de Instagram donde se puede buscar información. Bien. Que ya falleció en el año 78, en 1978. Sí, falleció sin haber podido seguir filmando. Digamos que su carrera se truncó en Las Modelos, que es la segunda película. También tienen que ver con cuestiones económicas, como decía, ellos eran de clase trabajadora, era muy difícil también filmar en Argentina en su momento. Los estudios empezaron ella trabajaba en Estudios San Miguel, que era un gran estudio cinematográfico. Ahí es donde una de las jefas de producción del estudio, que era la mujer del dueño del estudio, la incentivaba a que filme y demás, pero el estudio no continuó mientras ella trabajaba ahí, y que trabajó en asistencia de dirección de muchísimas películas. Como les decía, dentro de la asistencia de dirección, que es un rol más de logística, acompañaba mucho a los directores, trabajó con Hugo del Carril y distintos directores famosos de la época, pero bueno, no figura en todos los créditos, no ha sido reconocido también en su aporte, porque como les decía al principio, muchas veces ella dirigía escenas complicadas para los directores de aquí, porque tenía mucha formación y mucho talento también seguramente. claro. Bien. Pero, Bueno, importante arranque de columna, Lorena, muchas sí, fuimos gracias. con algo Con más una... novedoso. Claro, Sí, para sí. muchos absolutamente novedoso y nos gusta cuando de pronto se visibiliza a una mujer que ha hecho estas producciones y que ha sido pionera, Ujú. ¿verdad? Una de las primeras películas del cine sonoro, y con ese elenco, con esa música, con ese Bien, talento, En ese contexto. en ese contexto. exactamente. Y pensando también que, bueno, también con una crítica social, con una exploración del universo psicológico de sus personajes muy Ajá. interesantes. Digamos que tiene un poder, ¿no? Su cine de trascender en el tiempo y de ser, más allá de una simple distracción, de un instrumento de reflexión. Bueno, ojalá que trascienda mucho más su obra, porque también es importante que haya referentes y que el panorama cinematográfico tenga también una perspectiva femenina, una perspectiva de género, que las mujeres y disidencias también y puedan
mostrar su visión y plasmarla en las pantallas, y que eso que fue difícil en esta década de los 60 sigue siendo difícil hoy. Bien. Sigue habiendo exclusión, sigue habiendo menos porcentajes de mujeres que llegan a las pantallas, que logran realizar sus carreras, que logran de alguna manera acceder a los recursos para filmar, que logran ser competitivas. Y bueno, en este libro también se habla mucho de eso, de las mujeres que en ese momento cortaban negativos, eran montajistas, eran asistentes, eran continuistas, eran script girl también, porque ese es el nombre que se le llama a la secretaria de rodaje, que en realidad no tiene por qué ser una secretaria, puede ser cualquiera. El continuista podría también ser un varón, pero eran roles menores que se les relegaban a las mujeres. Bueno, Lorena, reiteramos entonces, estamos hablando de Vlasta La, directora de 2 películas que están en YouTube. Se pueden ver, Las Furias y Las Modelos. Las Furias y Las Modelos. Bien, Son 2 pelis que ahí están está. accesibles, Interesante, libres y gratuitas. Sí. Y Las Furias se está restaurando, porque la copia, si ustedes la buscan, no la van a encontrar muy Ajá. bien. Hay que verla. Las Modelos se ve mucho mejor. Es una película muy interesante también. Bien. Así que bueno, los invito a verla. Bueno. Lorena, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí y nos reencontramos la semana que viene. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias a ustedes. Lo bueno es saber detrás de